En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Te damos gracias, Señor, por habernos reunido en tu nombre. Te damos gracias porque tu palabra cae como la lluvia que empapa la tierra y no regresa hasta que dé otra vez fruto. Te damos gracias por tu Hijo Jesucristo, que es la palabra viva, que ha bajado del cielo. En Él tenemos vida, vida eterna. Te damos gracias, Señor, por cada uno de los que escuchan tu palabra, porque quien escucha la palabra con el corazón tiene el poder de ser hijo de Dios. Te damos gracias porque nos has llamado a la vida eterna. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Queridos hermanos y hermanas, estamos ya entrando en los últimos temas, entrando ya en el Nuevo Testamento. Hemos visto las alianzas desde Adán hasta los profetas, y ahora entramos ya en el nuevo nacimiento del Evangelio. Jesús llega a cumplir todas las profecías que se habían hecho en el Antiguo Testamento con David. Jesús es el nuevo David, el nuevo pastor. Como veremos, es el pastor de la iglesia como el reino restaurado, prometido de David. También veremos cómo Jesús se ha representado cumpliendo todas las alianzas. Por ejemplo, vemos en él el nuevo Adán, aquel que cargó con todo el dolor, con toda la sangre. ¿Se acuerdan ustedes cuando Dios expulsa a Adán del paraíso? Son expulsados y pone Dios sobre cada uno de ellos las pieles de los animales, la sangre. Vemos ahí, encontramos la primera imagen de la redención. Jesús es el nuevo Adán, que hará una nueva creación. Con su muerte y con su resurrección hará una nueva creación, restableciendo a la humanidad el paraíso perdido. Recuerden, cuando hablábamos en uno de los temas principales, que Adán había ido al Sheol, al lugar de los muertos. Y es en el lugar de los muertos, va a darle la mano a Adán, como lo dice Orígenes, como lo dicen los padres de la iglesia, que al primero que fue a presentarse cuando bajó a los infiernos, no había infiernos, eran los lugares de los muertos. Pues ahí encontramos que nosotros recibimos, somos sumergidos en las aguas del bautismo. También sabemos que Jesús es el nuevo hijo de Abraham, aquel que va al sacrificio. Por eso la figura de Isaac es la figura del nuevo Jesús. Jesús será la imagen de este hombre que, gracias a la bendición que recibió Abraham, todos encontraron la bendición, todos. Jesús será el nuevo Moisés que llevará a su pueblo por el mar rojo, que significa el pecado, y lo llevará a la tierra prometida, que significa el cielo.
Jesús será el nuevo Moisés que será guiando por el nuevo éxodo. Llevará por la liberación del pecado, por la liberación por su cruz y su resurrección, abriendo la tierra prometida del cielo. Entonces vemos estas referidas antiguas alianzas en las primeras líneas del Nuevo Testamento. En el libro del en Mateo, encontramos en el capítulo 1 la genealogía de los antepasados de Jesús. Estos fueron los antepasados de Jesús, hijo de David. Vean, interesante, comienza con hijo de David e hijo de Abraham. Luego comenzará con una serie de personajes del Antiguo Testamento, algunos pecadores, algunos santos, que son los descendientes de Jesús. De modo que las generaciones de Abraham a David son 14. 14 las de David hasta el destierro de Babilonia y 14 desde el destierro hasta Cristo. En estas primeras líneas, el Nuevo Testamento nos apunta hacia la creación del Génesis, el primer libro del Antiguo Testamento. La palabra que traducimos por genealogía es en realidad el Génesis. Vean, capítulo 1, Mateo, genealogía de Jesús. Pero esto nos remonta al capítulo 1 del Génesis, donde encontramos la creación, el primer libro del Antiguo Testamento, capítulo 1, que significa creación, y por supuesto el nombre del primer libro de la Biblia. También somos referidos en esta primera frase a la alianza de Dios con David y con Abraham. Recordemos que la alianza de Abraham involucraba el don de su hijo Isaac. Por Isaac, sabemos muy bien, todas las naciones han sido bendecidas. Génesis 22, 18. Finalmente, Jesús es llamado Cristo. Cristo, la palabra ungido, Mesías o Mesías en hebreo, esta palabra nos apunta a la alianza con David. El Mesías o Cristo era la figura de David, el pastor. Interesante, David fue sacado de entre los pastos para pastorear el pueblo de Israel, y Jesús se llama el buen pastor. Yo soy el buen pastor, aquel que da la vida por sus amigos, el buen pastor, el nuevo David. Entonces, en la primera frase del Nuevo Testamento tenemos una alusión a 3 de las 5 cumbres de la historia de la salvación que hemos estudiado en las lecciones anteriores: Adán, Abraham y David. Y en esta frase tan rica, en alusiones al Antiguo Testamento, tenemos una síntesis de todo lo que el Nuevo Testamento nos dirá de Jesús. El Nuevo Testamento es el libro acerca del nuevo mundo creado por Jesús, el Mesías, el Hijo prometido de David, en quien Dios cumple sus promesas hecho a Abraham, que en sus descendientes todos los pueblos serán bendecidos. Bueno, entonces encontramos todas las promesas realizadas en el Señor Jesús, todas.
Vamos a ver ahora el primer punto, el nacimiento del Mesías, la anunciación y la visitación. La historia de la salvación del Antiguo Testamento alcanzó su clímax en la alianza que Dios hizo con David. Pudiéramos decir que la esperanza de Israel en el tiempo en que Jesús nació se centraba en las promesas hechas por Dios a David. Y veremos conforme la historia de Jesús se va desarrollando en los evangelios que mucha de la trama y de la atención depende de esta pregunta acerca de él. ¿No será este el hijo de David? Es interesante ver en varios pasajes que la gente duda. El Mesías tendrá que ser un descendiente de David, pero este no viene de Belén, este viene de Nazaret. ¿Qué cosa puede salir de bueno de Nazaret? Esa era la interrogante, la pregunta. ¿Qué cosa bueno puede salir de la Galilea de los gentiles? Dicen que el Mesías vendría de lejos, pero a este lo conocemos. Conocemos a su padre, conocemos a su madre, conocemos a sus hermanos, a sus parientes. Terrible. No hay cosa más terrible que decir yo conozco a Jesús. No hay cosa más terrible. Porque tanta gente que dice conoce a Jesús, pero no lo conoce. Esto le pasaba a la gente de Nazaret. Yo lo conozco de chico, así que este no es el Mesías. Terrible. Terrible la situación, terrible la negación del Señor de parte de sus parientes o familiares o amigos. Vamos a ver lo que dice Mateo 12, 23. Mateo 12, 23, dice así. ¿Cómo puede hacer estas cosas? ¿No será el hijo de David? A lo que respondían los fariseos. ¿Ese no es el hijo de David que echa a los demonios por obra de Beelzebú, rey de los demonios? Jesús sabía lo que estaban pensando. Qué terrible saber que su misma gente lo niega. Con razón San Juan en el capítulo 1, en el versículo 12, dice: vino a los suyos y estos no lo conocieron. Vino a los suyos y estos no lo recibieron. Mateo 21, del 9 al 15, vamos a ver. El gentío que iba delante de Jesús lo seguía y exclamaba: Hosana, viva el Hijo de David, bendito el que viene en nombre del Señor. Gloria en lo más alto de los cielos. Vean, la profecía era esa. Será un descendiente de David. La gente canta, reconoce, pero a la hora de creerle, lo veremos muy bien el Viernes Santo, cuando la gente le dirá: crucifíquenlo, crucifíquenlo. Ese es el mensaje que hoy día tenemos que revisar. ¿Realmente
conocemos a Jesús. En el mensaje de la Anunciación, el anuncio hecho por el ángel de su nacimiento, Gabriel le dice a María que Dios le dará a Jesús el trono de David, su padre, su antepasado. Y él reinará sobre el reino restaurado de Israel, y la casa de Jacob será para siempre. Vean, encontramos las profecías que se entrelazan. Su reino no tendrá fin. Lo encontramos en Lucas, capítulo 1, versículo del 32 al 33. ¿Qué cosa es lo que el ángel está diciendo? Que Jesús es el hijo de David que reinará sobre el reino restaurado de Israel. Hay otra cosa importante. En la visitación de María a su anciana parienta Isabel, encontramos de nuevo los ecos de la promesa de la historia de la salvación. María, llena del Espíritu Santo, comienza a cantar lo que nosotros conocemos como el Magnificat, y encontramos ahí una serie de oraciones que María saca de las mujeres santas del Antiguo Testamento, en el cual viene el cumplimiento de sus promesas. María dirá: como había anunciado a nuestros padres en favor de Abraham y su descendencia para siempre. María hace un resumen del Antiguo Testamento de las promesas. Su madre quiere que sepamos que como el hijo de David, su hijo cumplirá la promesa de la alianza. Yo no sé si ustedes han ido todos a Tierra Santa. ¿Han ido a Tierra Santa todos? Algunos. ¿Saben dónde está la tumba de David? Es interesante. En la parte baja está la tumba de David en el primer piso, donde todos los judíos van a hacer su veneración, van a hacer su saludo, su oración hasta la tumba de David. Pero ellos no saben la dimensión de lo que hay en el segundo piso. En el segundo piso está el cenáculo, donde se hizo la última cena, donde se instituyó la Eucaristía y donde vino el Espíritu Santo en Pentecostés. Imagínense, podían haber escogido cualquier otro sitio, pero no, ahí está la tumba de David y encima el cenáculo. Mayor similitud, mayor coincidencia no hay. Ahí encontramos esto. Eso es declarado más enfáticamente en el cántico de Zacarías, el esposo de Isabel, cuando su hijo ha nacido. Vamos a ver Lucas, capítulo 1, donde el santo Zacarías hará una oración bellísima diciendo: bendito sea Dios, el Señor de Israel, que ha liberado a su pueblo y nos ha dado un Salvador de entre los hijos de David.
Así ha realizado sus promesas hechas en el pasado, por la boca de sus santos profetas. Interesante, tu pequeño niño serás, hablando de su hijo, Juan el Bautista, serás el primero en llegar a anunciar al Maestro, al Señor. Tú le vas a preparar el camino para enseñar a su pueblo la salvación. Ahí encontramos el bellísimo texto movido por el Espíritu Santo de Zacarías, el esposo de Isabel, cuando nace su hijo Juan el Bautista. ¿Qué está pasando con Zacarías? Zacarías está profetizando, está recibiendo una revelación y está haciendo una loa al Señor porque Dios ha visitado y salvado a su pueblo. Él está cumpliendo todo lo que prometió por boca de los profetas desde antiguo. En Jesús, Zacarías declara: Dios nos ha suscitado una fuerza salvadora en la casa de David, su siervo, recordando su antigua alianza y el juramento que juró Abraham nuestro padre. Entonces vean, todo María, Zacarías, San Pablo, Lucas, nos hablarán del Antiguo Testamento realizado en la figura del Mesías, del Salvador, de nuestro Señor. Encontramos entonces en la anunciación y en la visitación las promesas hechas a David. Luego encontramos en la natividad, en el nacimiento, y luego en el templo la misma historia. La historia del nacimiento de Jesús está narrada en clave davídica. Lucas nos dice que José y María fueron a la ciudad de Nazaret, a Judea, y de ahí a la ciudad de David, llamada Belén. ¿Por qué? Porque José era de la casa y familia de David. Vean cómo se va entrelazando. Bueno, David, pensemos David del año 1000 antes de Cristo. Y cómo va entrelazándose a través de José, descendiente de David, María, descendiente de David. Como vimos en nuestra lección anterior, fue en Belén donde nació David. En Belén donde fue ungido con aceite por Samuel. Miren cómo se va entrelazando todo. Nació Jesús, nació David. Jesús recibió la visita de los pastores, la visita de los ángeles, y también David fue ungido por el profeta Samuel. Vamos a ver, Primera de Samuel 16, 1 al 3. Primera de Samuel 16, del 1 al 13. Yahvé dijo a Samuel: yo soy el que ha rechazado a Saúl y ha decidido que no reinará más sobre Israel. ¿Hasta cuándo, pues, vas a estar llorando por él? Llena tu cuerpo, le dice Dios a Samuel, llena tu cuerpo de aceite, pues quiero que vayas a la casa de Jesé, del pueblo de Belén, porque he elegido a uno de sus hijos para ser mi rey. Ahí está.
Jesús nacido en Belén, Jesús nacido en Belén, un hijo de Belén, un hijo de Samuel, de David, será ungido en Belén. Interesante, Jesús nacerá en Belén. Mateo, en la narración de su evangelio sobre el nacimiento de Jesús, también quiere que sepamos que Él es el Mesías, largamente esperado y el Rey de los judíos. ¿Dónde está eso? Mateo 2, del 2 al 4. Mateo 2, del 2 al 4. Reunió a todos los sacerdotes Herodes y a los maestros de la ley para preguntarles dónde tenía que nacer el Cristo. Ellos le contestaron que en Belén de Judá, ya que así lo anunció el profeta que escribió esto. Belén, tierra de Judá, tú no eres el más pequeño entre los principales pueblos, porque de ti saldrá un jefe, el pastor de mi pueblo Israel. Esto lo vemos también en la respuesta que los sumos sacerdotes y escribas le dan al despiadado Herodes. Acuérdense cuando Herodes dice a los magos: avísenme, yo también quiero ir a adorarlo. Herodes sabe muy bien dónde nacería el Señor y por eso matará a todos los niños de 2 años para abajo, porque no quería que venga el Mesías. Ellos citan 2 pasajes del Antiguo Testamento, Miqueas capítulo 5 y Samuel, 2 de Samuel capítulo 5, para decirles a Herodes que el Mesías se esperaba que fuera de Belén y que él sería un pastor para el pueblo elegido de Dios, un pastor. Inclusive, uno de nuestros pasajes más familiares del Evangelio es este: miren que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo que le pondrán por nombre Emmanuel. Se refiere a un hijo prometido de David. Mateo está recordando una profecía de Isaías. Isaías, el capítulo 7, quien en el periodo cuando el reino de Israel estuvo dividido, sirvió como profeta de la casa de David, sirviendo a los herederos de la línea davídica. En un tiempo de aflicción, Isaías profetizó que nacería de una virgen un rey salvador de la línea de David que sería llamado Emmanuel, que literalmente significa Dios con nosotros. Es bellísimo el texto de Isaías, que quisiera que lo puedan ustedes escuchar. Isaías capítulo 7. Yahvé se dirigió otra vez a Ahaz. Entonces Isaías dijo: oigan, herederos de David, ¿no les basta molestar a todos que también quieren cansar a mi Dios? El Señor les dará esta señal: la Virgen está embarazada y dará a luz un hijo,
a quien le pondrán el nombre de Emmanuel. Otra de las pruebas más de que la Virgen no tuvo más hijos. Pero hay gente que le falta sesos en la cabeza. Un varón a quien le pondrán el nombre de Emmanuel. El niño se alimentará de leche cuajada, miel, hasta que sepa rechazar lo que es malo y elegir lo que es bueno. Vean cómo las promesas se van entrelazando. Muchos creyeron que esta profecía había sido cumplido cuando nació el rey Ezequías, un rey grande, un rey recto, pero no era así. Ezequías es un buen descendiente del Mesías. Mateo, sin embargo, nos está diciendo que el nacimiento de Ezequías fue solo un cumplimiento parcial de la promesa de Isaías. Jesús es el verdadero cumplimiento, el único, el primero y el único. Escuchamos de nuevo la voz de Isaías en la historia de la presentación de Jesús en el templo, especialmente en el cántico de Simeón. ¿Dónde está ese cántico? Lo habíamos visto la semana pasada en el libro de Lucas capítulo 2. Versículo 29 al 32. Señor, ahora ya puedes dejar que tu siervo muere en paz, como lo has dicho, porque mis ojos han visto a tu Salvador, que tú preparaste para presentarlo a todas las naciones, luz para iluminar a todos los pueblos y gloria de tu pueblo Israel. Pues este es el niño nacido del descendiente de David, el patriarca, el padre, como rey de Israel. Simeón evoca la promesa universal en el versículo 8. En la región, capítulo 2, versículo 8. En la región había pastores que vivían en el campo y que por la noche se turnaban para cuidar los rebaños. El ángel del Señor se le apareció y lo rodeó de claridad la gloria del Señor. Versículo 11. Hoy ha nacido para ustedes en la ciudad de David el Salvador, que es Cristo el Señor. Es un eco de la promesa de Dios a los descendientes de Abraham. Las Escrituras nos dicen que por el rey y el reino davídico se bendecirán todas las familias de la tierra. Vean, la promesa hecha a Abraham, uno piensa no, será solamente el pueblo de Israel. No, el pueblo de Israel será bendecido, sí, pero serán todas las naciones, todos los pueblos serán bendecidos a través del rey David, todas las familias de la tierra. ¿No es interesante que las últimas dos historias que tenemos acerca de la infancia de Jesús involucren el templo? Por esa razón, decíamos la semana pasada que muchas personas no encuentran la paz porque no van al templo.
El templo es un lugar del encuentro de Dios con el hombre. El hombre puede encontrar la paz. Dice que cuando Simeón cargó al niño y hizo todas las profecías, Simeón fue llevado al templo. Ahora, Señor, puedes dejar a tu siervo irse en paz. Simeón fue conducido por el Espíritu al templo y encontró al Señor. Ese es el gran problema hoy en día. La gente no va al templo. Y si va al templo va porque la abuelita fue y la abuelita le pidió por Navidad. La gente acá en Italia, la inmensa mayoría de la gente de Italia van o un día para el Domingo de Ramos y el día de Navidad. La inmensa mayoría. Y esto es una cosa triste, que no hay costumbre, una sana costumbre de andar a la iglesia. Uno no encuentra al Mesías, no encuentra al Salvador, porque no va al templo. El templo es importante para nosotros. Dios prometió no solo que el hijo de David sería su hijo, sino que este hijo construirá una casa, un templo, para el nombre del Padre Celestial. Por supuesto, la promesa fue cumplida en parte por David, porque Dios le dijo a David: muéstrame tus manos tienen mucha sangre, tú no podrás levantarme un templo. Tu hijo, que será un hombre de paz, me construirá el templo. Así que una parte reposa en la promesa a David y una parte que le construye el templo su hijo Salomón. Un templo glorioso. Cuenta las tradiciones que las paredes estaban revestidas de oro y de telas preciosas. Maravilloso templo que en el año 70, con la invasión de Tito, quedará destruido el templo, piedra sobre piedra. Como el nuevo y verdadero Hijo de David, Jesús también construirá un templo. Al nombre de Dios, este templo será su cuerpo, será la iglesia. Vamos a ver Juan capítulo 2. Juan capítulo 2, versículo 21. En realidad Jesús hablaba de este otro templo que era su cuerpo. Solamente cuando resucitó de entre los muertos, sus discípulos recordaron lo que él había dicho y creyeron tanto en la Escritura como en esta palabra de Jesús. Su cuerpo será roto, y por eso cuando Jesús muere, en Juan capítulo 19, cuando Jesús muere, se rompió la cortina del templo de arriba abajo, es decir, Dios abrió el templo para todos los hombres y mujeres de buena voluntad. Antiguamente, en el tiempo de Jesucristo, las mujeres no podían entrar a las partes importantes o principales del templo, no podían entrar. Por eso vemos esto prefigurado en la historia acerca de María y José encontrando a Jesús en el templo. ¿Qué les dice Jesús? Como un diligente hijo de David le responde: ¿pero por qué me buscan? ¿No sabían que yo debía estar en la casa de mi padre? Debía de estar, una traducción dice, debería de estar haciendo las cosas de mi padre. Lucas
Lucas 2:49. ¿Por qué vamos a leerlo? Lucas 2:49. Hijo, ¿por qué te has portado así? Tu padre y yo te buscábamos muy preocupados. Y él les contestó, ¿y por qué me buscaban? ¿No saben que tengo que estar? ¿Dónde está mi padre? Miren qué traducción diversa pero interesante. ¿No saben que tengo que estar? ¿Dónde está mi padre? Bueno, queridos hermanos y hermanas, se va cumpliendo las promesas del Antiguo Testamento en todo el nacimiento, la visitación, el templo, la promesa del Señor Jesús. Esto es realmente hermoso ver cómo Dios se hace cumplir con todas estas profecías, y los apóstoles entenderán claramente cuando llega Pentecostés. Lean ustedes en el capítulo 2 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Dice Pedro, levantando la voz, Dios levantó a su Hijo de entre los muertos, aquel que venía de David, y lo sentó a la derecha del Padre. No abandonará Él las almas en el lugar de los muertos, ni permitirá que su servidor sufra la corrupción. Con eso terminamos esta última parte del encontrar al Señor grabado, al Señor Jesús, en las promesas de los antepasados de Adán, Moisés, Abraham y sobre todo de David. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. No sé si alguien quiere hacer una pregunta, alguna duda, alguna aclaración. Padre disculpe, al inicio usted dijo, ¿no?, de que Jesús es el nuevo Adán. Habló sobre un lugar en donde están los muertos. Dijo un nombre. Sí. Bueno, antes de que Jesús subiera a la cruz, muera y resucite, no había el infierno propiamente como nosotros lo conocemos, un lugar de perdición donde los que van ya no salen y se quedan para siempre. No había eso. ¿Dónde estaban todos los que morían? Se llama Sheol, S-E-O-L, Sheol, o lugar de los muertos. No se puede entender que desde Adán hasta el último que murió antes de Jesús estaba condenado. ¿Por qué? Porque no hay. La condenación viene cuando uno dice no a Dios, no a Jesús. Le dicen no a Jesús. Pero no había condenación. El infierno no estaba abierto. El infierno vendrá después de que Jesús va al cielo, y ahí unos aceptarán al Señor y otros no lo aceptarán. Los que no lo aceptan y luchan contra Jesucristo, luchan contra la fe, se condenarán. Pero se condenarán por ellos mismos, no porque Dios es malo y los manda. Ellos mismos se cierran la posibilidad de salvarse. Sheol, el lugar de los muertos. Padre, ¿y cómo se entiende
infierno. Sabemos que si hacemos una cosa mala, pero hay el perdón. Pero hay, El perdón. bueno, el perdón hay en esta vida. Sí. Ya. Y la última de las misericordias es el purgatorio. En el infierno no hay perdón. Los que entraron al infierno, según la Biblia, no hay retroceso. Que Dios pueda ir al infierno y decirle, voy a darles una oportunidad, Dios puede hacer cualquier cosa. Pero según la Biblia, es un lugar donde los que van ya no salen. Nosotros en este mundo tenemos tantísimas oportunidades. Y el purgatorio, como lo dirá San Alfonso María de Ligorio, el purgatorio será la última de las misericordias. Pero una vez que entra al infierno, ya, difícil, ¿no? Padre, aquí hay una pregunta de una hermana. Simeón, que fue llevado por el Espíritu Santo para ver a Jesús, ¿era una persona que no se apartaba de la iglesia o solo un hombre de mucha fe? Las dos cosas. Simeón tenía al Espíritu Santo. No tenía el rebalsamiento del Espíritu Santo, pero tenía al Espíritu Santo, tenía la inspiración del Espíritu Santo, era un hombre de fe, había recibido un oráculo del Señor que no moriría sin haber visto al Mesías, y esperó. Era un hombre de esperanza, era un hombre de fe, era un hombre santo. La Biblia dice en Lucas 2:25 que era un hombre justo y piadoso. Entonces la Biblia es justo y piadoso significa santo, ¿no? Era un hombre de fe, pero la llenura del Espíritu Santo, el derramamiento del Espíritu Santo es propio del Nuevo Testamento. Eso vendrá en Juan capítulo 7, y los que crean, de su interior brotarán ríos de agua viva. Entonces, la llenura, ¿cómo se dice? Cuando se llena y se desborda, el desbordamiento del Espíritu Santo vendrá con el Nuevo Testamento. Padre, otra pregunta. Dice si la fe y esperanza tienen el mismo significado o hay una diferencia. Son tres hermanas: la fe, la caridad y la más chiquita es la esperanza. Pero son tres hermanas. La fe es yo creo en lo que veo y creo en lo que no veo. Y la esperanza es el Señor me ha prometido y eso lo va a cumplir. ¿Basta? Sí. Padre, cuando digamos, el evangelista habla a Marcos, habla de la genealogía de Jesús, ¿no? Habla comenzando de Abraham hasta abajo. Pero ¿por qué no tienen en cuenta la de María, que también es ¿Por qué no se habla de tanto? Sí que se habla, por supuesto. Si tú ves en Lucas, en el capítulo 1, termina con y María, esposa de José. A ver. ¿Dónde está? Mateo 1. Dice, bueno, se habla, la primera descendencia, acuérdense
la descendencia venía por los hombres, no por las mujeres. Sin embargo, entran Tamar, Sera, entran algunas mujeres. Y al final dice Jacob, que fue padre de José, esposo de María, y de María nació Jesús llamado el Cristo. Entonces la descendencia empieza con los patriarcas, hombres santos, algunos pecadores, algunas prostitutas, algunos reyes hermanos. Hay toda una mezcla en los descendientes de Jesús, los antepasados de Jesús, y termina nombrando a María en el versículo 16. ¿No? Entra. Ahora Mateo, hay otra genealogía. Bueno, hay dos genealogías. La primera que viene de Adán y la segunda que viene de Abraham. Las dos genealogías nos muestran al final María, madre de Jesús, madre del Salvador, esposa de José. Todo se centra en la figura de José y de María, al final. Pero la cosa más importante que en esta alianza de amor, una parte carnal viene del hombre, pero la parte más grande viene que del Espíritu Santo que fa nascere Jesús, el verbo de Dios, viene de Dios prácticamente. Y esta alianza se concluye con el hombre, ¿no? Termina así la alianza, ¿no? O sea, todo cumplido, todo realizado en Jesús. Sí, bueno, mira, la carne de Jesús no viene de José. José no colabora con la cuestión de la carne. La carne viene de las entrañas purísimas de María. La carne de Jesús no es carne manchada, porque María es la única que concibe. Si hubiera concebido de José, pues había pecado, pero no hay, el pecado no hay. El cuerpo purísimo de la Virgen prepara el cuerpo santísimo de Jesús. Entonces, como dice la Biblia, sin concurso de varón, sin participación de la carne, entra Jesús en este mundo. Okay. Bueno, muchas gracias por este momento de compartir. Estaremos viéndonos, si Dios quiere. Tenemos todavía Tenemos todavía tres charlas más, tres compartidas más, y luego vendrá el diácono Claudio, que hablará sobre también un aspecto de la Biblia, pero él habla en italiano. Ya tendremos que hacer la propaganda de todo en italiano. Gracias, que el Señor le bendiga a todos. Buenas tardes.